Queridos estudiantes de segundo año bachillerato, en esta semana damos inicio al tercer periodo lectivo correspondiente al año 2020. Para esta semana tenemos la temática Sistema de Pensiones, Salud y Educación. Pero antes de iniciar quisiera dejar claro algunos conceptos que se relacionan con la temática y uno de ellos es la pensión. ¿Qué es pensión? La pensión es el ingreso que establece que se le otorga mensualmente a una persona que ya está jubilada. O sea, es un ingreso que se le da a una persona ya jubilada. Entonces, con esta definición, nace otro concepto que debemos tener claro que también es, que es jubilación. Y la jubilación es un retiro del trabajo por vejez o también puede ser por incapacidad laboral, con derecho a una pensión mensual. También tenemos otro concepto que es AFP. Y las AFP son instituciones que se encargan de la administración de fondos de pensiones para los jubilados a través de cuentas individuales. Nace otra duda, ¿qué es invalidez? La invalidez es una incapacidad de una persona para realizar determinadas actividades debido a una diferencia física o psíquica. Y por último concepto, quiero que tomen en cuenta también, es cotizar. Y cotizar es pagar una cantidad de dinero fija o proporcional por pertenecer a un grupo. Ya teniendo entendidos estos conceptos que son conceptos claves dentro de la temática, vamos a iniciar este día con la temática referida al sistema de pensiones, salud y educación. Vamos a iniciar dando una breve reseña de lo que ha sido esta temática durante estos años que se llevó a la ejecución. Y para 1930 se crea la Ley de Pensiones y Jubilaciones, ¿verdad?, para empleados públicos. Que fue aprobada hasta 1996. En 1930 se crea la iniciativa y ya en 1996 fue aprobada. Esta es para empleados civiles, judiciales y administrativos, con derecho a traspasar la pensión a parientes y al cónyuge. Y es así como para 1975, después de según 1930, según la línea cronológica que tenemos, 1930 fue creada la iniciativa. Para 1975 se crea el Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos, al que nosotros llamamos como INPEP. Para el 1981, se transforma la Caja Mutual de la Fuerza Armada en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, que su sigla se lee IPSFA. El gobierno de El Salvador inició reformas en el sistema de ahorro de pensiones en 1996. Y según la finalidad que se pretendía era modernizar el sistema bajo la responsabilidad de la empresa privada. Prácticamente aquí el Estado estaba liberándose así de una carga fiscal, ¿verdad? Y el modelo se basó en la capitalización individual, donde
el trabajador es propietario de una cuenta de ahorros en una AFP de su preferencia. Comenzó a operar para 1998 y comenzaron con ellas las siguientes AFPs que datan acá: AFP Confía, AFP Pro Futuro, AFP Provisión, AFP Porvenir y AFP Máxima. El Estado debe supervisar los fondos a través de la Superintendencia de Pensiones, ya que la Constitución de la República expresa el deber de propiciar la seguridad social a todos los ciudadanos salvadoreños, en este caso. Para la actualidad, de todas las que se iniciaron en 1998, solo quedaron 2 AFP, que son las con las que se cuentan hasta la actualidad. Es AFP Crecer y AFP Confía, que son las 2 que quedaron hasta la actualidad. Por otra parte, debemos de mencionar las ventajas de las reformas en el sistema de pensiones y hemos denotado las siguientes. Como primero tenemos el acceso a créditos. El acceso a créditos, que es una ventaja en el sistema de pensiones. ¿Pero por qué una ventaja? Ya que dentro de las ventajas se da la posibilidad para los jubilados públicos y privados de obtener créditos para vivienda a través del Fondo Social de Vivienda, ¿verdad? Y poder acceder a través de créditos a obtener una vivienda, y eso es una ventaja para la persona pensionada. Como segunda ventaja está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social se unifica con el sector público. Se unifica con el sector público, ya que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social es para empleados del sector privado, pero en este caso una de las ventajas es que el seguro se unifica con el sector público. Dentro del régimen de salud administrativo administrado por el ISSSTE, dentro de la unificación se da el acceso a quienes cotizan, permitiendo que los pensionados del sector público también gocen de los beneficios previamente reservados a los empleados privados. Como tercera ventaja, aparece acá, beneficios a los hijos sobrevivientes. ¿A qué nos referimos al hablar sobre ventaja sobre, en este caso, a los hijos sobrevivientes en el caso que fallezca el padre de familia o madre de familia? Por esta parte, tenemos el traslado de pensiones a las viudas y también a sus hijos. Este se extiende también a los viudos, y dentro de esta parte también se suprime el límite de edad, que era a los 55 años, y se extiende a más años de edad. Tenemos también beneficios dentro de la pensión mínima. Pero antes de mencionarlo, quiero también terminar de dar un beneficio dentro de los hijos sobrevivientes, y es que los hijos sobrevivientes, si se encuentran estudiando, en este caso, pueden recibir una pensión hasta los 24 años de edad. Si se encuentran estudiando, la pueden recibir hasta los 24 años de edad en esta parte de beneficios. Y además, el hijo o hija que presenta complicaciones o ya podemos llamarlo, presenta invalidez, tendrá también pensión fija para toda su vida.
Ahora sí, podemos mencionar la otra ventaja, que es la pensión mínima. Viene y esta se aumenta. ¿Cómo se aumenta? La pensión mínima para 1996 era de $62.80. Y acá, con esta reforma, como una ventaja, se da un incremento y de 62 dólares con 80 centavos se incrementa a $100 mensuales, que es hasta ese momento la pensión mínima para cada cotizante. Además, podemos también, además de analizar las ventajas, también por otra parte podemos mencionar y analizar las desventajas que ocasionan el sistema de pensiones con su reforma. Y tenemos acá como primer desventaja que el fondo de pensiones se encuentra sometido ante las fluctuaciones del mercado. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el fondo de pensiones se encuentra sometido ante las fluctuaciones del mercado? Estamos diciendo que por lo que si en el momento de pensionarse las acciones bajan, significa que el afiliado pierde una parte de su pensión para el resto de su vida, ¿ya? Entonces, una persona en el momento de jubilarse, si la empresa cae ante las acciones que tiene, entonces ahí podemos valorar nosotros a través del análisis que el beneficio exactamente no es para el empleado, ¿verdad? No es para el empleado. Por tanto, es una desventaja, ya que si las fluctuaciones del mercado bajan, significa que esta persona tiende a perder un porcentaje dentro de lo que ha cotizado. Y pues el empleador, en este caso que es el jefe, si logramos analizar, él no pierde, ¿verdad? Él no pierde, sino que lo que hace es disminuirle el costo, en este caso, de lo que se le va a dar a la persona que ya está jubilada. Entonces, este es un grave problema para los cotizantes debido a que si se encuentran sometidos estos fondos ante fluctuaciones del mercado, ante una baja, pues de igual manera el cotizante puede perder parte de su dinero ahorrado. Como segunda desventaja, tenemos acá que existen lastimosamente solo 2 administradores de pensiones, ¿verdad? Actualmente el sistema privado ha quedado solo con 2 y son las que se encargan en la actualidad de administrar los fondos, que es AFP Crecer y AFP Confía. Estas 2 son las que administran dentro de las pensiones, lo cual esto limita a poder elegir entre varias opciones cuál es la que más le conviene al cotizante. Tenemos también como siguiente desventaja que el porcentaje de empleados que cotizan es mínimo, ¿no? Es mínimo. O sea, de la población económicamente activa, de los que son empleados, están cubiertos nada más alrededor del 20%. De todo el 100% de población económicamente activa, solamente el 20% de esos trabajadores está cotizando, contra un 80% que no cotiza por distintas razones. Entonces, como podemos observar también o analizar a través de la realidad actual,
hay o existen muchos empleados, por decir quizás una mayoría, ya que las cifras así nos lo indican, es más de la mayoría, es más de la mitad, el 80% no está cotizando a AFP. ¿Debido a qué? Políticas implementadas, que según la ley se debería de estar cotizando, pero la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, todo ese porcentaje de población que está laborando en el sector privado, el 80% no cotiza y esa es una desventaja, ya que no se puede ahorrar para prevenir a futuro una cotización por vejez. Siguiendo, tenemos acá otra desventaja y es que las mujeres se ven afectadas en cotizar. ¿Por qué las mujeres son más afectadas que los hombres al cotizar? Esa pregunta nos podemos hacer y es que la inserción de las mujeres en el mercado laboral ha sido desigual y sigue siendo desigual dentro de la sociedad, por lo que el monto de pensión es inferior el de las mujeres en comparación al de los hombres. Siguiente, tenemos que el afiliado no puede cambiarse de AFP. El afiliado no puede cambiarse de AFP debido a que es esa la aseguradora a la que pertenece y por lo tanto, según la ley, no puede cambiarse. Si se inscribió en AFP Confía, por ejemplo, no puede trasladarse a AFP Crecer. Entonces no hay forma de cómo cambiarse. Y por último, no menos interesante como desventajas, tenemos que las AFP tienen y pueden beneficiar al sistema bancario. ¿De qué forma las AFP pueden beneficiar al sistema bancario? Y es por la siguiente razón. Las AFP tienen la opción de depositar los fondos de cada cotizante en el sistema bancario, o sea, en un banco, sin que éste genere mayores intereses. Sin embargo, estos fondos sí pueden ser utilizados por los bancos. ¿Para qué? El banco puede utilizarlos para otorgar préstamos a sus clientes. Y es ahí donde usted debe analizar quién se beneficia exactamente con los fondos, con lo poco que va recopilando el cotizante dentro de su tiempo de labores, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que se beneficia, verdad? Es el sector bancario, los dueños de la banca, porque tienen el capital para poderlo manejar y así efectuar más préstamos. No podemos terminar de hablar de AFP sin tomar en cuenta algunos otros aspectos como el antes y el después de la reforma. Acordémonos que las pensiones antes de la reforma había que elaborar como mínimo 15 años para poder tener el derecho a poderse jubilar, 15 años de trabajo y la edad de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. Pero analicemos después de la reforma cómo cambia la situación. Después de ser 15 años como mínimo de laborar, con la reforma se tiene que elaborar 25 años como mínimo. Y acá, en esta parte, no vale ni siquiera tener los 30 años de trabajo que exige la ley, si no tiene el hombre o la mujer la edad requerida por la misma ley, ¿verdad? Entonces no sirve de nada tener los 30 años de trabajo si, por ejemplo, las mujeres no cumplen con los 55 años de edad o los hombres con los 60 años de edad.
que después de la reforma hasta la edad también incrementó. Y por otra parte también tengamos en cuenta que antes de la reforma los descuentos de los trabajadores rondaban por el 1% de su salario, solamente eso era lo que se les descontaba. Pero después de la reforma y hasta la actualidad no es el 1%, es un buen porcentaje el que se le descuenta a todo empleado de forma mensual. Y es que solamente de Seguro Social se le anda descontando por el 3% al empleado sin tomar en cuenta lo que se le descuenta al dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces, al empleado se le descuenta el 3% y en base a las cotizaciones también se le está descontando aproximadamente como el 6%. Entonces, estamos hablando prácticamente de un casi 10% en comparación a antes de la reforma y teniendo en cuenta que la calidad de vida de la población salvadoreña es diferente, ¿verdad? Es diferente, la realidad social es cambiante, ha cambiado. Entonces hay que hacer análisis en base a eso, sí, estos descuentos de acuerdo a lo que se recibe como salario mínimo en la actualidad, repercute o no dentro de los hogares de las familias salvadoreñas. Por otra parte, tenemos que dentro del sistema de reformas no solamente se reformó las pensiones, sino que también hablamos de reforma en el área de salud. Y es que en el área de salud tenemos una reforma muy importante que se dio durante estos años y es el programa de FOSALUD. Ante el crecimiento de la población, el gobierno viene y propone reformar el sistema de salud en 1994. Y aunque los recursos no son suficientes para la época, para garantizar el bienestar de la población, ¿verdad? No eran suficientes para garantizar este derecho que toda la población tiene. Y el programa FOSALUD se desarrolló con un objetivo, y el objetivo era de atender a las zonas aisladas del territorio, ¿verdad? Y así se aseguraba mayor cobertura, aparte de la cobertura, también la atención y el uso de los recursos. Este programa fue financiado a través de los impuestos de los cigarrillos, el alcohol, armas y municiones. Un programa que era y que continúa hasta la actualidad, que es prácticamente un proyecto de nocturno que viene a beneficiar a toda la población que tal vez durante el día no puede acceder a una unidad de salud y puede hacerlo después de salir de su trabajo. Aparte del sistema o reforma de salud, también tenemos reformas en el sistema de educación con la implementación de dos programas, y es el programa EDUCO y el programa SABE. El programa SABE es el programa de solidificación del alcance en la educación básica. Y el programa EDUCO es la educación con participación de la comunidad, donde junto con las familias, este programa EDUCO, se constituyeron las asociaciones comunales para la educación. Dentro de esa asociación comunal para la educación estaba constituida por maestros, docentes, padres de familia y también alumnos. Pero en este proyecto, el padre de familia tenía un rol muy importante, y es que estos docentes no tenían una plaza oficial, o sea, el trabajo no era seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre de familia tenía la oportunidad de poder, y es acá donde se puede denotar una desventaja, que probablemente el padre de familia no era un padre de familia académicamente profesional
y eso era una desventaja ya que el docente tenía una inseguridad laboral, ya que si no le parecía a los padres de familia como miembros de la asociación comunal, ACE, ellos podían cambiar de docente, pero gracias a nuevas reformas y a esfuerzos que ha llevado el sistema educativo hasta la fecha, toda esta población de docentes que estaba dentro del programa Educo logró acceder a plazas oficiales y ya están dentro de la seguridad laboral por parte del sistema de educación en El Salvador. Entonces, jóvenes, es así como finalizamos con la temática de esta semana, que son reformas ante el sistema de pensiones, salud y sistema de educación. Espero que de manera responsable, así como trabajamos el periodo anterior, se logre trabajar para esta semana la respectiva guía que va con esta explicación. Recordemos que también hay que reforzar esta explicación que yo he dado a manera general con el contenido que está en sus libros. Hay que leerlo, profundizar en conceptos que eso le va a ayudar para que usted pueda desarrollar adecuadamente la guía. Bueno, finalizamos, jóvenes, y nos vemos hasta la próxima clase.